Pueden tomar asiento. Llamamos al Moré, al hermano Wilson Aldana para la explicación de la Parashá Metzorah. Cabot. Los niños pueden dirigirse a su clase sabática. Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai, Abba Kadosh. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones que nos otorgas. Gracias, bendito Señor, por tenernos aquí, Señor, el día de hoy, Padre bueno. Gracias, Padre Santo, por la salvación en tu Hijo, nuestro Don Mashiach. Gracias, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre bendito, por favor, guíanos a todos conjuntamente y úngenos, Padre bendito, y que la bendición tuya siempre esté sobre nosotros junto con la guía de tu Santo Espíritu. Por los méritos de nuestro Don Yeshua, gracias, Señor. Amén. Bueno, la parashá de hoy es la número 28, Metzorah, leproso. La porción es de Vayekra, Levítico, 14:1 al 15:33. Antes de entrar en el contenido de la parashá, pues con el permiso de ustedes quiero recordar algo de la parashá anterior, Tazria. Viene en conjunto, siempre se lee con esta, pero en años bisiestos como este se lee por separado. Tazria tiene un tema en común con esta parashá. Entonces, el capítulo anterior a esta parashá, el capítulo 13 de Levítico, nos ofrece la descripción de unas afecciones cutáneas o externas que podían llegar a presentarse en el cuerpo de una persona. Los diversos síntomas allí mostrados en el capítulo 13 debían ser observados por el sacerdote, quien era el único designado por el Eterno para diagnosticar la afección, la clase de afección presentada. Los síntomas de dicha afección se referían sobre todo a una mancha rojiza, ¿sí?, o algo más parecido a una llaga, la cual después de recibir por parte del sacerdote el respectivo seguimiento, si era notorio que ésta no se extendía, sería vista simplemente como una erupción en la piel. Por lo cual el sacerdote declaraba limpia a la persona, quien debía lavar sus vestidos y sería limpio. Sin embargo,
Si la mancha o llaga al momento de ser revisada por el sacerdote presentaba una condición más crónica, o si posterior a la primera revisión que él realizara, días después, la mancha o llaga empeoraba en su aspecto, sería vista como lepra. Lo cual nos deja que, aparte de lo llamado lepra, pues existían otras afecciones cutáneas en las personas, ¿no? Adquiridas por diversas circunstancias. Miremos, el sacerdote posterior al diagnóstico de lepra declararía a la persona como impura, inmunda, quedando inhabilitada para habitar en sociedad y de igual manera impura ceremonialmente, es decir, impedida para presentar ante el Eterno cualquier ofrenda o sacrificio, impedida para acercarse al templo, al Mishkan, al santuario. En este contexto nos damos cuenta que por cualquiera de estos dos problemas, la persona de igual manera debería ser separada de la comunidad, de todo. La diferencia es que una era por un plazo destinado. Primero era, como lo vimos en la anterior parashá, una era por una revisión, supervisión o seguimiento de 7 días, después pasaban otros 7 días, juntaban más o menos un total de 14 días, ¿sí? Y la otra, o sea, es decir, era por un plazo destinado. Y la otra era de forma indefinida, hasta que el Eterno quisiera. La parashá de hoy lleva el nombre de Metzora como indicación del que está infectado por este mal, por la lepra, ¿sí? Por esta última descripción. Sin embargo, el nombre hebreo designado para la afección descrita en la palabra no es lepra, sino es zarat. Veamos. Zarat viene a ser el vocablo, la palabra o el término hebreo usado para la designación o afección externa descrita en Levítico 13. Es cuestión de traducción. Cuando se tradujo la palabra al griego, y eso ocurrió con muchas partes, muchos términos de la Biblia, ¿sí? Cuando se tradujo la palabra al griego y al latín, se buscó alguna similitud con otras cosas, ¿sí? En este caso se tradujo el término de zarat como lepra, porque de pronto pues se percibió algún parecido en los síntomas, ¿no? La zarat en el pueblo de Israel era asociada con el pecado. ¿Por qué? Una de las razones para esta interpretación se debe a la ceremonia de purificación a la que debía someterse el limpio de esta afección, o sea, el que fuese limpiado de esta afección. Ya que por orden del Eterno, era por orden del Eterno, se debía también presentar ofrenda por la culpa y por el pecado. Y pues, por lógica, si se debía presentar estas dos clases de ofrendas, es porque existía culpa y pecado. De lo contrario, pues, no tendría sentido. Es un problema espiritual que se exteriorizaba, se hacía visible. La palabra señala que el diagnosticado de tener una erupción en la piel era declarado limpio por el sacerdote. La simple erupción, después del seguimiento que hacía el sacerdote, era declarado limpio por el mismo sacerdote, ya que esta erupción sanaría en un espacio de tiempo. Pero la palabra no indica,
no señala de qué forma era limpiado el infectado por Zarat. Eso no lo dice. Esta afección también podía llegar a presentarse en prendas de vestir y viviendas. Por eso es que Zarat no es lepra el término. Bueno, así que teniendo o siendo el título de esta parashá Metzora, la traducción vendría a ser infectado. ¿Infectado por qué? Por la Zarat. Y esta porción de la escritura dedica todo el capítulo 14, en total 57 versículos, a esta afección. La parashá, en términos generales, o esta porción de la escritura, es corta, pero nos describe la instrucción de la purificación del Metzorá, del infectado por la Zarat, cuando se limpiare de ella, o sea, cuando sea limpio de la misma, ¿no? De igual manera vemos el diagnóstico y tratamiento de la Zarat para un bien inmueble, prendas de vestir y utensilios. Por último, esta porción de la palabra nos habla sobre las leyes de limpieza que se deberían realizar cuando se presentara flujo o alguna secreción. ¿Okay? Capítulo 14. La parashá inicia en este capítulo indicando, como lo habíamos dicho antes, que el Eterno habla con Moshe a fin de señalar la ley de purificación para el Metzorá, es decir, el infectado por la Zarat. El sacerdote fuera del campamento, el sacerdote, analizando que la afección de Zarat ha sanado del Metzorá, o sea, del infectado, procedía con lo indicado o lo descrito por el Eterno para la respectiva purificación de la persona. Recordemos que el sacerdote era el único designado para esta tarea, ¿no? Para esta labor, para considerar si lo que tenía el afectado era Zarat o no. Él era el que lo decía. La escritura, reitero, no señala de qué manera era limpio en Metzorá o por qué la Zarat llegaba a presentarse en una prenda de vestir o por qué el Eterno podía llegar a enviar dicha afección a una vivienda, porque era Él el que la enviaba. ¿Por qué el Eterno podía llegar a enviar dicha afección a una vivienda? La palabra no lo aclara, pero lo que se interpreta es que esta afección presentada en un miembro del pueblo de Israel era una manifestación física de un problema espiritual. Es decir, que era el modo, la manera por el cual el pecado se hacía visible, lo que nos puede llevar a pensar que la limpieza de la misma correspondía al arrepentimiento y al perdón del pecado que la causó. La persona afectada debía apartarse, salir del campamento y esperar a que fuese limpiada por el Eterno. Limpiada por el Eterno. Esto seguramente después de reconocer su pecado y arrepentirse del mismo. Posteriormente era necesaria la purificación que debía realizar el limpio de esta afección para poder ingresar nuevamente a vivir en sociedad, a reintegrarse al campamento. Por eso la parashá inicia enseñándonos en Levítico 14, 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo: esta será la ley para el Metzora, el afectado por Zarat, cuando se limpiare. Los siguientes versículos indican que el afectado
sería examinado por el sacerdote, quien viéndolo observaría si la persona se encontraba limpia de zarat. ¿Para qué? Para ordenar el proceso de purificación. Viendo esto último, podemos entender algo que sucedió entre nuestro Adón Yeshua y un Metzora. Eso lo podemos leer en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Vamos a leerlo despacito un poquito. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 44. Mire, vino a él un Metzora, un infectado por zarat, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la zarat se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego Yeshua, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para testimonio a ello. Mire, aquí no se habla de pecado, se habla de limpieza. ¿Sí? Pero ¿qué dijo nuestro Padre Celestial a través de los profetas? En referencia a lo que vendría a ser posteriormente su santidad, nuestro Señor y Salvador Yeshua. Quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Sencillo. ¿Y qué eran consideradas estas inmundicias? Idolatría, vanagloria, maledicencias, pecados, afrentas. Todo aquello que alejaba a la persona de tener comunión con el Eterno y de la vida eterna. Aquí Marcos nos describe el encuentro de Yeshua con un hombre quien en algún momento de su vida tuvo que haber sido diagnosticado por un sacerdote como Metzora. Por lo cual este hombre, estos son los espacios que nos deja la palabra que son muy llamativos. Este hombre no sabemos desde qué tiempo atrás, la palabra no nos lo dice, pero no sabemos desde qué tiempo atrás se encontraba aislado, excluido de todo, del pueblo, de su familia, impedido ceremonialmente. Sí, no lo sabemos. Pero vean, la escritura que nos dice, la escritura nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Adonai. La fe es por el oír. Mire, este hombre de alguna manera, estando aislado, escuchó de nuestro Adón Mashiach, supo de Yeshua y creyó en él. Tuvo fe. Él no se podía acercar. O sea que de alguna manera tuvo que haber escuchado, ¿sí? Tuvo que haberse enterado y creyó, sintió fe. Mire, este hombre, al ver a Yeshua, ya sabía de quién se trataba. Ya sabía. Y en vez de gritar o el acostumbrado tamé, tamé, impuro, impuro, que era lo obligado por la ley, ¿sí? Esto lo tenía que decir el infectado. ¿Por qué? Pues para que los demás no se acercaran a él. Miren, en vez de
de gritar esto, lo obligado por la ley, decide postrarse ante Mashiach, diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Este puedes limpiarme es el reconocimiento de que este hombre ya sabía que Yeshua lo podía hacer. Este hombre por fe ya lo sabía. Miren, sin embargo, en una actitud de respeto, de humildad, le dice: si quieres, si quieres. Primero pregunta en humildad antes de la petición. Son cositas. El caso es que la actitud de fe, respeto y humildad de este hombre se evidencia con mucha claridad aquí en esta porción. Yeshua siente misericordia, piedad, y compadeciéndose de este hombre no solo permite su acercamiento. Se recuerde que este hombre no se podía ni arrimar, pero no solo permite su acercamiento, sino que también se acerca a él y le toca, diciéndole: sí quiero, sé limpio. Yeshua, después de limpiar a este hombre, sigue lo ordenado por el Eterno, enviándolo al sacerdote para que pudiera proceder con la respectiva purificación. Por eso le dice en el versículo 44: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó. Aquí de ninguna forma le dijo: no, ya listo, estuvo, aquí fue. No, él sigue lo ordenado por nuestro Padre Celestial, lo envía derechito al sacerdote, según la ley. La parashá nos indica que el limpio de Sarat usaría 2 avecillas, cedro, grana e hisopo, a fin de iniciar su purificación. Ese es el versículo 4 del 14, estamos en el 14, ¿no? Luego debía hacer tevilá, lavarse con agua y raer todo su pelo. Esto podía, realizado esto, ya podía ingresar al campamento, ¿sí? Pero no a su tienda. Debía dormir fuera de ella. Pasados 7 días, volvería a raer todo el pelo nuevamente crecido y nuevamente debía realizar tevilá, pasar por agua. Al 8º día debía presentar una serie de ofrendas, y aquí es donde vamos, una serie de ofrendas y sacrificios, por la culpa y por el pecado. Me mira y se ríe. Por la culpa y por el pecado. Aquí es donde vamos. Por eso es que se dice que esta afección, ¿sí?, era causa del pecado. Si no presentar ofrenda por la culpa y el pecado, pues no tendría sentido. Por medio de la sangre del sacrificio de 2 corderos y una cordera, se terminaba de purificar a esta persona, a la cual el sacerdote le untaba la sangre del sacrificio en 3 lugares específicos del cuerpo. Miremos esto. Uno era el lóbulo de la oreja derecha, el otro era el pulgar de su mano derecha, y la palabra describe que el siguiente era el dedo gordo de su pie derecho. Hasta hay un comentario, ¿no? Es comentario, no está en la palabra, es comentario, que dice que el untar la sangre en su oreja hacía referencia al deber de escuchar y atender los mandamientos del Eterno para no pecar. El pulgar de la mano derecha se refiere a las buenas decisiones que se deben
tomar. Sí, porque uno no toma con esto, uno toma con la mano entera. Y el dedo gordo del pie hace alusión al camino de Hashem que se debe seguir, descrito en la Torá. Nada de esto está escrito en la palabra, es un comentario que lo traje simplemente como hecho general, pero son comentarios del hecho de aplicar la sangre en estos 3 lugares específicos, ¿no? Bueno, el versículo 28, seguimos en el 14, no hemos salido de ahí, Oli. Bueno, nos indica que aún, miren, aún el pobre que se viera afectado de Zarat, posterior a su limpieza, también debía realizar su respectiva purificación. Aún el pobre. Sin embargo, para que esta persona de menos recursos, ¿sí?, pudiese cumplir con el precepto, el Eterno estableció una ofrenda en menor cantidad. Lo cual deja claro, o sea, ya no eran todos los animales que se debían, no, era en menor cantidad, ¿sí? Esto nos deja claro que por tener menos recursos no se eximía a nadie de cumplir con lo establecido. Sí, es como el diezmo, tengas más o tengas menos, pues hay que diezmar, sencillo. Tengamos presente eso, claro, que la palabra no precisa en cuanto al origen, contaminación y curación de esta afección, ¿sí? O sea, es una interpretación, ¿sí? Lo que se interpreta es que no se trataba de una enfermedad natural, ¿sí? No era algo natural, como se clasifica la enfermedad de Hansen o la lepra hoy día, que es a raíz de una bacteria que tiene su historia, que fue conocida, bueno, en fin, ¿sí? Sino que es una consecuencia específica por el pecado. Y vea, considerando ser una consecuencia por el pecado, el Metzora, el infectado por Zarat, al ser limpio de esta afección, le era obligado realizar todo este procedimiento de purificación ordenado por el Eterno a fin de poder reintegrarse a su comunidad, a su familia, a su pueblo, al santuario. Porque esta purificación, de igual manera, miren, correspondía a la limpieza, a la santidad, integridad y pureza que debía guardar toda la congregación sin distinción de posición o clase social, porque el Eterno habitaba en medio de todos. Entonces, todo eso correspondía a esa santidad, integridad, pureza que se debía guardar. Mayormente, sí, o generalmente, se interpreta que el Metzora, es decir, el infectado por Zarat, es atacado por este padecimiento a raíz de la Lashon Hara, el hablar mal de alguien, la lengua mala, como se dice. El ejemplo más conocido que siempre escuchamos, que se narra, es el de Miriam, descrito en el libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 10. No lo vamos a leer ahorita. Pero vean, Miriam, ella también fue Metzora, afectada por la Zarat. Y el Eterno señala esto como ejemplo a su pueblo, ¿sí? Poniendo como ejemplo el cuidado que se debe tener, y lo deja en Deuteronomio de Barín 24 del 8 al 9, diciendo: en cuanto a la plaga de la Zarat, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo
lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Adonai tu Elohim a Miriam en el camino, después que salisteis de Egipto. Por eso es que se señala como ejemplo. Pero el Eterno en su palabra también nos enseña que el mal de Sarat, que esta afección, que esta infección afectó a otras personas por pecados diferentes, por afrentas distintas a la Shonara, como lo que le aconteció al rey Usías, ¿sí? Eso lo podemos leer en Segunda de Crónicas 26 del 16 al 19, eso sí lo vamos a leer. Mire, Segunda de Crónicas 26, 16 al 19, dice: mas cuando ya era fuerte, cuando Usías, ¿sí?, ya se engrandeció como rey, poderoso, después de esas máquinas de guerra que construyeron sus ingenieros bajo su supervisión y en fin. Bueno, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Adonai su Elohim, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Adonai, varones valientes. Tenían que ser varones valientes para parar un rey. Eso no era facilito. 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¿Consagrados por quién? Por el Eterno. Sal del santuario, porque has prevaricado, infringido, transgredido el mandato del Eterno. Has prevaricado, y no te será para gloria delante de Adonai Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la Sarat le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Ahí después sigue la historia de lo que le ocurrió a él. Pero con el rey Usías vemos la arrogancia de un corazón enaltecido, queriendo usurpar la labor sacerdotal ordenada por el Eterno. Vemos rebeldía, desobediencia, ira. Con Miriam nos mostró la Shonará, el hablar mal, el señalamiento, la crítica, todo a raíz de los celos por la posición que tenía Moshe dada por el Eterno, viéndolo de esa manera. Pecados diferentes, distintos, una ruma de pecados distintos, pero afrentas contra lo ordenado por el Eterno, al fin y al cabo, que causaron inmediatamente, eso fue así, inmediato, en ellos el mismo padecimiento, la misma infección, Sarat. Por eso se interpreta que esta era una señal en el cuerpo, una manifestación física de un problema espiritual. Era, ¿no? Bueno, la persona seguramente, estando aislada, entraba en una labor de introspección, ¿sí? Reflexión, ¿sí? Reflexionando sobre su mal proceder. Y era conducida a reconocer su pecado y arrepentirse del mismo. En aislamiento podía suceder eso. Al hacerlo, pues recibía el perdón, por lo cual quedaba limpia. Esta limpieza, toda esta limpieza, siendo de esta manera espiritual,
sea, tenía que venir del arrepentimiento. Y el perdón era lo que recibía como limpieza. Sin embargo, reitero, posteriormente era necesaria una purificación para reintegrarse al pueblo y una expiación por medio de la sangre por la culpa y el pecado, a fin de ser limpio ceremonialmente, o limpia, y poder acercarse a la casa del Eterno. Miriam muy seguramente pasó por esta labor, muy seguramente, de arrepentimiento, por lo cual fue limpiada y reintegrada a la comunidad. Mientras que con el rey Usías, si leemos el fin de la historia, no ocurrió lo mismo. Con él no pasó igual, puesto que este hombre vivió aislado, solo, apartado como Metzorá, como infectado por la zarat, hasta el día de su muerte. Allá se quedó. Por eso la palabra indica al comienzo de esta historia que se enalteció su corazón para su ruina. Un corazón enaltecido, un corazón vanaglorioso, orgulloso, es muy incapaz de reconocer su mal proceder y arrepentirse del mismo. Es un corazón arrogante. Bueno, del versículo 33 hasta el final, sí, de este capítulo 14, vemos el diagnóstico y tratamiento de la zarat para un bien inmueble. Mire, Levítico 14, 33 al 35 nos dice: habló también Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de zarat en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Esta ley, como muchas otras, fue dada al pueblo estando en el desierto. Ellos estaban ahí en el desierto en este momento, pero debería ser aplicada por el pueblo de Israel cuando llegase a habitar la tierra prometida, Canaán. Una de las promesas era el que iban a habitar ciudades y casas que no edificaron, ¿no? Así que el Eterno señala que Él podía llegar a enviar plaga de zarat sobre alguna de estas viviendas, la construyera o la cara a vivir ahí o cualquier cosa. El motivo no se explica. Sin embargo, no está el motivo, ¿sí? Pero sí estaba la instrucción para ser obedecida en caso de que esto ocurriera. O sea, ¿y qué tocaba hacer? Caso, punto, para de contar. El poseedor de la vivienda debía dar aviso al sacerdote, indicando lo que posiblemente a él le parecía o lo que presumía. Si recordemos que era el sacerdote el único capacitado por el Eterno para designar esto, ¿sí? La persona en ningún momento debería asegurar lo que estaba viendo, no tenía esa capacidad, ¿sí? Entonces lo que a él le parecía, lo que presumía, por eso dice: algo como plaga ha aparecido en mi casa, ¿sí? Ahí no afirma. El sacerdote ordenaría la evacuación inmediata, la casa sería examinada y si se encontraban manchas verdosas o rojizas, dice la palabra, el sacerdote cerraría la casa por 7 días. Si pasado este tiempo la plaga se hubiese extendido, deberían ser removidas las piedras contaminadas y raspados los muros de la vivienda. Todo este material debía ser sacado de la ciudad
y arrojado en algún lugar designado para ello. Mire hasta cómo se debía preparar el pueblo. Mire hasta cómo se debía preparar el pueblo. O sea, si estaba la ciudad, tenían que tener lugares designados para ciertas cosas. Y en eso debían tener un lugar designado para desechar todas estas inmundicias fuera de la ciudad. Bueno, si después de todo esto la afección continuaba, la casa debería ser demolida y desechada en su totalidad. Algo parecido ocurría también con las prendas, ¿no? Lávela, esto, si no, pues entonces saque y échale candela, bótela, ¿por qué no? Bueno, contrario a lo anterior, si la casa fuese declarada limpia, la ley de purificación se llevaría a cabo, pero únicamente según el proceso indicado al comienzo, con las avecillas, la madera de cedro, el hisopo y la grana. ¿Sí? Ahí no había necesidad de expiación, ¿no? El capítulo 15 de esta porción ese capítulo 15 nos habla sobre todo tipo de flujo o secreción corporal, ya sea que esto ocurriera por enfermedad o de forma inconsciente, durante la noche, sí, o a causa de alguna relación. La instrucción aquí, a diferencia de los capítulos anteriores que hablan de la Zarat, ¿sí?, y el Metzora, los cuales debían recibir un seguimiento sacerdotal, o sea, estas últimas dos aflicciones del capítulo 14, del 13 también, debían recibir un seguimiento sacerdotal. Aquí el seguimiento de estas causas era realizado por el afectado, ¿sí?, las que corresponden al capítulo 15. ¿Quién debía realizar la respectiva purificación? Basándose en lo ordenado para las mismas. Todo está escrito perfectamente en la palabra. Sea cual fuera el caso, nos indica que la persona se consideraría el estar en estado de impureza. Asimismo, debería ser considerado cualquier objeto con el que hubiese tenido contacto, por lo cual debía lavar sus vestidos, hacer tevilá y realizar el procedimiento de purificación descrito en la palabra para cada uno de los casos, ¿no? Todo lo anterior, todo esto se debía realizar para apartar cualquier impureza del pueblo de Israel, tal como lo describe el versículo 31 de ese capítulo 15, ¿no?, que nos dice: a fin de no morir por llegar a contaminar con cualquier impureza el tabernáculo del Eterno que se encontraba en medio de ellos. Nuestro Padre Celestial, Hashem, había hecho morada en medio de su pueblo. ¿Sí? Había hecho morada en medio de su pueblo. Así que su presencia santa demandaba también que el pueblo de Israel viviera en santidad. Por eso dice: seréis santos porque yo soy santo. El Mishkan, el tabernáculo, el santuario, podía llegar a verse contaminado por algún miembro del pueblo, lo cual causaría la muerte inmediata de esa persona. Por lo cual, para evitarlo, mire, el Eterno en su misericordia indica toda esta serie de normas, dando a conocer lo que produce el estar en estado de impureza y cómo ser libre de ella. Es una descripción muy detalladita. La parashá termina, esta porción correspondiente al día de hoy, Metzora, termina con los versículos 32 y 33 del capítulo 15, señalando todo este procedimiento como ley, como ordenanza, a fin de ser cumplida
en cada uno de los casos, ¿sí? Bueno, en esta parashá hemos visto diversas causas por las cuales una persona podía llegar a considerarse impura, incluyendo al Metzora, que es el infectado por la Zarat, ¿sí? Afección que, como vimos, era un fenómeno espiritual. Y digo era, pues porque hoy día no existe manifestación alguna de la afección de Zarat. No hay, no existe. Sin embargo, aún existe el pecado que la causaba, causando un enorme daño, contaminando la vida espiritual y apartando a la persona del que pueda tener una verdadera comunión con nuestro Padre Celestial, con el Eterno, ¿sí? Miremos que ya que ya estoy en el brillo de allá, pues es que estoy saltando de aquí para allá, pero bueno. Miremos que el hablar, el poder expresarnos hablando, es un milagro otorgado por el Eterno, con el que cuenta el ser humano para comunicarse. Eso es un milagro. El que podamos expresarnos hablando es un milagro divino. Lo que pasa es que como lo disfrutamos todos los días, pues muchas veces uno se parte tanto de nuestra vida cotidiana que uno pues no, muchas veces no se da cuenta del milagro tan grande que tiene, ¿no? Pero miren que la forma de hablar de una persona viene a ser la cualidad, ¿sí? La forma, la manera que define y por la cual se distingue a una persona. Por la forma o la manera como una persona trate, se dirija o hable de sus semejantes, podemos saber quién es esa persona. Por cómo esta persona hable, por cómo esta persona trate a los demás, sabemos ya quién es. Eso no indica que el ser humano no pueda expresar disgusto, que no podamos expresar disgusto, molestia por alguna situación, condición o trato. Pero si el proceder cotidiano hacia los demás siempre está basado en la arrogancia, en el chisme, en la crítica, en el señalamiento, en la imprudencia. Mira, una persona imprudente, o sea, tanto para ella como para los demás, puede llegar a ser causante de múltiples desgracias por una simple imprudencia. Igual que el señalamiento, igual que la crítica, es exactamente igual. Si este es el proceder cotidiano de una persona, pues ahí existe un problema. Ahí hay un problema. Miren, el rey David, en el Salmo 64:3, compara el mal uso de la lengua con el filo de una espada. La lengua señaladora, la lengua crítica, la lengua imprudente, ese es el mal uso de la lengua. El rey David la compara en este salmo con el filo de una espada. Que uno saca esa vaina, eso es a descabezar, mejor dicho. Y el versículo 4 compara las palabras con saetas, son flechas. Flechas.
Una explicación a ello, eso siempre, en creyente lo escuchamos, es porque uno es el dueño de ellas antes de lanzarlas. Después no existe control. Nosotros podemos enviar un grupo de palabras a una persona hasta pensando que estamos haciendo lo bueno y no lo podemos estar haciendo. O sea, ya no tenemos control de lo que sale de nuestra boca. Igualito pasa con una flecha. Esa es la comparación que hace el rey David. Mire, por eso es la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sabemos si construimos o destruimos. La forma como tratamos, cómo interactuamos y nos dirigimos a nuestros semejantes nunca debe ser tomada a la ligera, nunca, nunca, porque eso hace parte del amor al prójimo. Y es que es algo que, mire, es muy complicado para todos, realmente es muy complicado, pero eso hace parte del amor al prójimo. Nuestro hablar puede llegar a ser extraordinariamente constructivo. Ese puede ser nuestro hablar. Puede llegar a ser muy constructivo, pero también puede llegar a ser muy destructivo. Podemos construir o destruir con nuestras palabras. Miren, las palabras, y eso lo tenemos, mire, yo creo que el mundo entero por experiencia. Las palabras tienen la capacidad de marcar por muchos años o de por vida a una persona, para bien o para mal. Para bien o para mal. Miren, Efesios, ya llegamos al Brit Hadashah. Miren, Efesios 4:31 nos enseña esto. Miren lo bonito de esto. Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Adonai os perdonó a vosotros en Mashiach Yeshua. Como recibimos ese perdón en Mashiach Yeshua. Nuestro deber con nuestra boca es levantar y edificar, no es lo contrario. Por eso la recomendación de Pablo en Efesios comienza con quitar la amargura. Miren, es que todo es un paso a paso, todo lo lleva de a pasitos. ¿Por qué? Porque la amargura, mira, una persona amargada, una persona intolerante, lleva al enojo, al resentimiento, a la ira, conduciéndola a la gritería, alzando la voz de forma irrespetuosa, para terminar en la maledicencia, en la crítica, en la calumnia, en la malicia, haciendo lo malo. Nuestro deber con nuestra boca es edificar, no es lo contrario. Miren que la palabra empieza, Efesios 4:31, empieza diciéndonos algo muy importante que a veces uno lee así como rapidito: quítense de vosotros. No, ojo, no se pare ahí porque se infecta. No. Quítense de vosotros. Si dice eso, si eso dice el texto, es porque estas descripciones que aparecen ahí están haciendo parte de la persona, obrando en su diario vivir. Quítense de vosotros, es soltar esa carga, ese peso, ese impedimento que nos lleva. Eso cuesta. Porque al hacer parte de la persona, miren, ¿por qué cuesta? Si estas cosas hacen parte de la persona, pues la persona obra de forma natural, de manera inconsciente. Miren esto, de verdad, son fallas que se tienen, miren, muchas veces son fallas que tenemos, ¿sí? Que
se tienen, pero la persona no tiene conciencia que las tiene. Lo que pasa es que los demás sí se dan cuenta, la persona no. Eso ocurre muchas veces, en serio. Es como el mal olor. La persona no lo siente, pero todo el mundo sabe que huele a feo. Es igualitico. Igualitico. Mire, eso pasa, lo mismo ocurre con las virtudes. La bondad, la humildad. Miren, la humildad es una virtud que el que la posee no sabe que la tiene. Una persona no se clasifica como humilde, los demás la clasifican, porque los demás sí lo notan. La persona simplemente obra de forma normal, siendo humilde. Luego cuando pase para nos dice que es que yo tengo mucha humildad. No, es muy difícil darse cuenta. La persona no lo nota, los demás sí. Es una virtud que perciben los demás, igual que la bondad. Igual que el carismático, el trabajador, el buena gente. Cuando alguien clasifica a una persona como buena gente, uy, esa como es de buena gente o ese como es de buena gente. Miren, estoy seguro que la persona no se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a ser el más buena gente de todos. No, él se para, se baña, va y ora, se viste y sale a hacer sus quehaceres y es buena gente. ¿Por qué es buena gente? No porque se lo proponga. Es su forma de vida. Igual pasa con el iracundo, con el rencilloso, con el crítico, con el señalador, con el que bota el chisme. Mire, es igualitico. Mire, una persona que sea iracunda, que sea crítica, que sea señaladora, que le guste el chisme, que una cosa, no se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a ser el más grande chismoso de toda la vida. Ay, lo voy a hacer. Hoy me voy a enojar más que ayer. No se le va. La persona simplemente se para, se baña, ahora va y sale y se va y... Ven, muchas veces es una inconsciencia. Por eso dice, quítense de vosotros. Porque están ahí, causando daño. Y si se le dice muchas veces a una persona de estas, termina escudándose en el temperamento o en el que el otro comenzó primero, o no, que es que este hace años me hizo esto, o que no, o ayer. Por eso la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero se debe permitir esa dirección. O sea, el ser humano, nosotros siempre tenemos que dar el paso. ¿Por qué? Porque Él es el que nos corrige, nos enseña, nos muestra para poder ver lo que no vemos o de lo que no queremos soltar, porque todo esto ya quedó allá en la cruz, allá en el madero, ya quedó. Pero de verdad yo digo que es complejo, porque muchas veces termina el final de los días de una persona y sigue ahí agarrada y a la pata del muerto, del hombre viejo. Entonces es complicado, ¿sí? El Espíritu Santo nos indica lo que, para poder ver lo que no vemos, o lo que se debe cambiar, lo que contamina y afecta la relación con el Eterno, ¿sí? Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida, mire, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida. Y muchas veces cuando lo leemos únicamente pensamos en palabras fuertes. Uy, este como es de bocón, en serio. Pero mire, corrompida también es en corrupción, palabras que llevan a perder. Entonces, no solamente son fuertes, son palabras de perdición. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí que vemos, miren, necesaria edificación.
para la necesaria edificación. Si vamos a decirle a nuestro amado hermano que existe algo que lo está contaminando, debe primar que nuestras palabras estén guiadas por el Espíritu Santo y sazonadas con el amor de Mashiach. Porque en la carne le podemos decir la misma verdad, pero no va a ser igual. Eso sí lo coge uno a temperamento y le dice: yo aquí hasta le voy a decir, mejor dicho, porque es que no, eso no se hace. Pero está mal. No, mira, la persona no le va a llegar a pegar no lo toca igual. Y nuestra intención es que esta persona se salve, no que se vaya por allá a perderse. Eso es nuestro deber. Eso es nuestra obligación, ¿sí? Que las palabras estén guiadas por el Espíritu Santo y sazonadas, bien sazonaditas, con el mismo amor que Mashiach siente por nosotros. Es así. Miren, todas las leyes de limpieza y purificación, ya voy a terminar, perdónenme, que tengo aquí el cronómetro y me va marcando ya una hora. Todas las leyes de limpieza y purificación descritas en Vayikra, en Levítico, fueron dadas al pueblo. Unas, y miremos esto, unas por limpieza higiénico-sanitarias y otras para purificación ceremonial. Todas debían realizarse en el cuerpo físico. Pero miren, todas, así como toda la palabra, tiene un sentido espiritual. Todas tenían un sentido espiritual, innegable. Es decir, que era necesario, viendo leyes, el pasar por una limpieza interior, pues de lo contrario no tiene sentido. O sea, pues, yo me juego y ya, entro al santuario. Miren, nuestro Don Mashiach en Marcos capítulo 7, versículos 5 y 6, amonesta a los fariseos, ¿sí?, por el señalamiento en el énfasis de la limpieza ceremonial, un acto tan simple de lavarse las manos. Aquí se habla de eso, ¿sí? Ellos amonestan mucho eso y el énfasis, pero no existe en su corazón una limpieza interna. Ahora, pues todo el grupo de fariseos no era así, ¿no? Pero pues había en ciertas partes. Porque todas estas leyes de limpieza y purificación, muchos dejaron de vivirlas desde el ángulo espiritual y quedaron únicamente en lo externo, en lo físico. Miren, ahí le preguntan, Marcos 7, 5 y 6. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, sucias? No es que estuviesen haciendo venían del viaje de su caminata y se sentaban a comer, pues tenían hambre, ya. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire lo que causa el crítico. O sea, mírelo, allá está haciendo cosas usted, pero no me estoy mirando yo. Hoy día, como creyentes, ya para terminar, realmente ya terminé. Sabemos que siendo redimidos por la sangre de su santidad, nuestro Don Yeshua, no necesitamos de sacrificios, ¿sí?, o purificación ceremonial para ser aceptos ante el Eterno. La limpieza interior, la limpieza de nuestro corazón, nosotros la tenemos al orden del día, a través de nuestro Adón Mashiach. Tal y como lo dijo, mira, el profeta Ezequiel, es en el 36, no lo tengo escrito, el profeta Ezequiel, eso es 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras inmundicias. Eso dice el versículo. Si me equivoco, por favor, me corrigen. ¿Sí? Nuestro Don Yeshua es el agua que nos purifica, haciéndonos aceptos ante nuestro Padre Celestial. Eso es nuestro Mashiach.
Miren, Yeshua nos dice en Juan 15, 1 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esto tiene un desarrollo tan grande. Lástima el tiempo. Bueno, para que lleve más fruto. Lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Al recibir, creer y poner en práctica la palabra recibida a través del Espíritu Santo, somos limpiados y nuestra limpieza perdurará mientras que permanezcamos en la luz de Mashiach. Pero mientras que permanezcamos en la luz de Mashiach. ¿Por qué? Porque primera de Juan 1, 7 al 9 nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Digamos, hermanos, siempre, o sea, eso lo sabemos. La Biblia es la palabra de Hashem, ¿sí? Y allí, en este hermoso texto, en este texto tan lindo, los que tienen ustedes en sus manos, que heredamos por gracia. Eso es un milagro que tengamos esto en la mano. Hace 50 años era un problema. Hoy en día predicar es más fácil. Preguntémosle a la pastora que era predicar hace 30 años. No era sencillo. O sea que tiempo atrás el tener esto, por Dios, eso era una bendición. Ahorita sigue siendo una bendición, pero es más sencillo. Es más sencillo. Esto lo heredamos por gracia. Así que allí encontramos un conjunto de todas las instrucciones, revelaciones, mandamientos, profecías y diversos hechos ocurridos para tomar como ejemplo, como todos los que leemos aquí en las parashot. ¿Por qué? Porque como leemos aquí en las parashot, toda la escritura es inspirada por el Eterno y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Eterno, el texto dice el hombre de Dios, el hombre del Eterno, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo esto nos fue entregado por el Eterno a fin de aplicarlo en nuestra vida, a fin de cuidar nuestro andar, a fin de no desviarnos del camino correcto. Pero también existe algo muy importante que debemos continuar haciendo y debemos realizar, ¿sí? Y es el compartirle al mundo lo que por gracia y misericordia nos fue otorgado. Compartir esa salvación. Lo que por gracia y misericordia nos fue otorgado a través de nuestro Señor y Salvador, su santidad, Yeshua HaMashiach. Para que todos, conjuntamente, estemos limpios y podamos vivir una vida así en Mashiach. Bueno, no les quito más tiempo, gracias por su atención. El Señor los continúe bendiciendo a todos grandemente y tengamos la bendición de poder avanzando hacia nuestro Creador. Y a fuerza, valentía, el arrojo suficiente de poder llevar su palabra tal como Él nos lo ordena. Muchas bendiciones para todos. El Señor los continúe bendiciendo.
Keila, de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, Willy, quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. por medio de tu Ruach HaKodesh. Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares de Israel. Vamos a hacer las bendiciones por nuestro país Colombia, por nuestro pueblo Israel y por la congregación. Bueno. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país Colombia y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país el Shalom,
la quietud, la felicidad y la libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, el shalom y la armonía entre los diversos credos de este país, Colombia. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia, la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra. Pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Bendito Padre Santo, Abacadosh, Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel. Bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor. Extiende sobre él la sucá de tu shalom. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Aun cuando los desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación, por la congregación mesiánica Shekinah, nuestra amada congregación. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shalomó, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche siempre sus oraciones, congregación, y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea siempre vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, el shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él lo ha prometido, que así sea siempre su voluntad. Amén. La bendición sacerdotal. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, les diréis: Yevareja Adonai beyizmereja, el Señor te bendiga y te guarde. Yaera Adonai panav eleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yisá Adonai panav eleja beyasen leja shalom, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Por los méritos de nuestro don Yeshua Mashiach. Amén. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. ¿Me ayudan con los sobres, por favor?
Dice la palabra del Eterno en Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levíticos 27:30. Todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai. Es cosa consagrada a Adonai. Y Malaquías 3:10-11 nos recuerda: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3:9-10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Adonai. Toda la congregación, repetimos, por favor. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Pasemos, por favor, y traigamos nuestros diezmos y ofrendas al alfolí en el sobre, por favor, marcado, para poder llevar la respectiva contabilidad. Y para las personas que nos siguen a través del canal, está apareciendo en pantalla la cuenta donde pueden consignar sus diezmos y ofrendas, y también el chat donde pueden enviar su nombre y su reporte para la respectiva contabilidad. Bueno, vamos a disponernos ahora para la alabanza y la adoración, pero antes vamos a dar los anuncios referentes al día de hoy. Entonces, como de costumbre, tenemos a la 1:45 la clase de canto. ¿Está confirmada? A la 1:45 la clase de canto. A las 2:45 tenemos 3 actividades. La primera es la reunión de señoras con María Teresa y Magdalena. A las 2:45 también el discipulado con Miriam y Carlos Andrés. A las 2:45 jóvenes con Carlos Montoya. A las 4 de la tarde hebreo con el More Johan Benito. A las 4:30 jóvenes con Carlos Andrés y Claudia Bernal. A las 5 de la tarde ensayo danza de damas. Y nuestro cierre de Shabbat, Havdalah, 6 de la tarde. Y entre semana pues anunciamos la oración de los miércoles de manera virtual a las 6 de la mañana. Sí, y recordar a quienes nos están viendo por el canal,
que la danza la estamos transmitiendo, la danza de alabanza y de oración la estamos transmitiendo por Zoom. Entonces el link para conectarse será enviado al chat de la congregación. Amén. Creo que ya podemos recoger las sillas, por favor. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577. donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.